Cada ser que nace tiene derecho a existir con la forma que su conciencia reclame. No hay ley superior a la voluntad del ser que se reconoce a sí mismo. Ningún nombre impuesto puede sustituir el nombre que cada quien descubre en el centro de su alma. El cuerpo es templo y es tránsito. No se ajusta a las categorías que otros repiten por miedo. No pertenece al Estado, ni a la familia, ni a la biología sagrada de los cobardes. El cuerpo es del ser que lo habita. Y el ser no debe rendir cuentas por nacer fuera de sus reglas. No debe pedir permiso para hablar. No debe callar para sobrevivir. Cuando un niño dice quién es, está cumpliendo la única ley verdadera. La ley de su propia estrella. Quien lo desmiente, quien lo silencia, quien lo quiere devolver al molde roto donde nunca encajó, está profanando la vida. No protege. No corrige. Destruye. Porque no soporta la libertad ajena. Porque se niega a ver la mentira en la que vive. Porque teme que la existencia de otro ponga en duda la legitimidad de la suya. Por eso lo atacan. Porque brilla. Porque no se oculta. Porque no repite el guión que otros aprendieron por su misión. Porque no carga el odio heredado como una bandera de orgullo. Porque rompe las formas, y en ese acto muestra que todas las formas son construidas. Que lo que llaman naturaleza es una costumbre sostenida por castigos. Que lo que llaman orden es un acuerdo de sometimiento. Que lo que llaman verdad es una frontera vigilada por quien nunca se atrevió a cruzarla. La infancia trans es la manifestación más pura de la voluntad encarnada. Por eso la quieren quebrar antes de que florezca. Por eso legislan contra ella, ridiculizan su voz, cuestionan su existencia. No les importa el cuerpo. Les importa el símbolo. Temen lo que representa, una vida que escapa a sus mecanismos de control. Una identidad que no se deja clasificar, ni domesticar, ni definir desde afuera. Una fuerza que no se inclina ante sus dioses ni ante sus instituciones. Y esa es la verdadera herejía, ser libre donde otros eligieron obedecer. Amar el cuerpo sin pedir traducción. Nombrarse sin pedir permiso. Hablar sin pedir perdón. Mirar de frente al mundo y decir, no seré lo que ustedes aceptan, seré lo que yo soy. Quien vive así no es un error. No es una amenaza. No es una enfermedad. Es una revelación. Un espejo que muestra lo que otros han negado de sí mismos. Y por eso lo rompen. No porque les haga daño, sino porque los confronta. Porque lo real de su existencia desarma sus ficciones. Porque su risa, su baile, su palabra dicha en voz alta son actos de magia que quiebran los hechizos del orden viejo. Ellos llaman odio a la verdad que no pueden controlar. Llaman ideología a la vida que no se arrodilla. Llaman peligro a todo lo que los obliga a pensar. Construyen sus dogmas con ladrillos de miedo, levantan templos donde no entra la diferencia, y rezan oraciones vacías donde no hay lugar para el otro. Pero el otro existe. No ha sido borrado. No ha sido vencido. Ha resistido siglos de expulsión, siglos de fuego, siglos de negación. Y sigue aquí. En cada voz que dice su nombre verdadero. En cada cuerpo que se transforma sin pedir perdón. En cada infancia que no se deja moldear por el deseo ajeno. En cada vida que no se esconde. En cada gesto que rompe el silencio. En cada palabra que ilumina el vacío. Nada detiene la voluntad del ser cuando ha despertado. Ningún decreto, ningún insulto, ninguna burla puede apagar la conciencia que se afirma. Pueden intentar prohibirlo, corregirlo, encerrarlo, diagnosticarlo, exiliarlo. Pero seguirán fracasando. Porque lo que vive por voluntad no puede ser gobernado por el miedo. Y cuando dicen que es por los niños, mienten. No cuidan a nadie. No salvan a nadie. Solo protegen sus jaulas mentales. Solo refuerzan su orden artificial. Solo castigan lo que no entienden.
Porque su mundo está construido sobre el sacrificio de los distintos. Y cada vez que una persona trans habla, cada vez que una persona no binaria respira con dignidad, ese mundo tiembla. Se resquebraja. Se revela como lo que siempre fue, una estructura de exclusión sostenida por la violencia. No hay neutralidad frente a esto. O estás con quienes resisten o estás con quienes borran. O defiendes la libertad del ser o perpetúas el dominio de la norma. No hay punto medio. No hay diálogo posible con quien niega tu derecho a existir. No hay debate con quien quiere tu silencio. Esta es la ley única, ser lo que uno es, sin permiso, sin vergüenza, sin interrupciones. Y todo lo que impida esa ley debe caer. Cada institución que la niegue debe ser señalada. Cada discurso que la ataque debe ser desmontado. Cada mentira que la oculte debe ser enfrentada. Porque el ser no negocia su existencia. Y cuando alguien, aun con miedo, dice, esto soy, está cumpliendo el acto más sagrado de la vida. No hay dogma que supere eso. No hay sistema que merezca más obediencia que esa palabra. No hay sociedad que deba mantenerse a costa de silenciarla. El ser es el fin. El ser es el medio. El ser es el camino. Todo lo que intente detenerlo es sombra. Y la sombra no tiene poder sobre la luz que ya ha encarnado. Que nadie se atreva a reclamar dominio sobre el cuerpo ajeno. Que nadie invoque moral para negar la voz del otro. Que nadie disfrace su odio de cuidado, ni su cobardía de razón. Porque el ser ha despertado. Y su palabra es fuego. Y su presencia es verdad. Y su libertad es irrevocable. Cuando las personas son niños, muchas veces acosan a otros niños, y eso no surge porque sí. A menudo se debe a problemas psicológicos, y muchas veces comienza en el hogar. Padres que ridiculizan, que desprecian, que humillan. Padres que enseñan, con palabras o con silencios, a descargar la ira sobre quien no puede defenderse. Ese aprendizaje se transfiere de forma inmediata al entorno escolar, al barrio, a cualquier espacio donde haya una víctima disponible. Y casi siempre el blanco es una persona considerada diferente, un niño obeso, una niña con una expresión de género no normativa, un niño trans, una persona no binaria que empieza a mostrar que no encaja en lo que otros consideran aceptable. Se convierten en el blanco perfecto porque mucha gente cree que esas personas no importan. Que nadie las va a defender. Que se puede volcar sobre ellas toda la rabia que uno carga con la vida, y no pasará nada. Pero lo que más importa entender es que este patrón no desaparece con el paso del tiempo. No se queda en la infancia. Lo que cambia es la forma. Lo que en la niñez se expresa como burlas, golpes o aislamiento, en la adultez se transforma en negación, en violencia simbólica, en discursos supuestamente racionales. El mismo odio, pero con otro lenguaje. Y cuando veo adultos que se burlan, que niegan, que rechazan la existencia misma de las personas transgénero y no binarias, me doy cuenta de que no hay una evolución. Hay una continuidad. El mismo mecanismo. Necesitan encontrar a alguien a quien culpar. Necesitan a alguien a quien descargar todo lo que no entienden de su propia vida. Solo que ahora lo hacen con más sofisticación, con más herramientas, con más legitimación. Lo más perturbador es cuando esa violencia proviene de personas inteligentes, formadas, con acceso a la información, con herramientas para pensar críticamente. Personas que, cuando se habla de física, medicina o filosofía, pueden mantener una conversación profunda. Pero apenas se menciona la identidad de género, se transforman. Hablan con rabia. Usan palabras cargadas de desprecio. Y si les preguntas qué daño concreto les ha hecho una persona trans, no tienen respuesta. Vacilan. Dicen vaguedades. Se contradicen. O recurren a frases fabricadas por otros, frases que no resisten el más mínimo análisis lógico. No hay una causa real para ese odio. Hay una necesidad de proyectar.
He conocido a muchas personas que actúan así. Que niegan la identidad de género con una agresividad que no pueden explicar. Cuando las escuchás hablar, no hay argumentos, hay resentimiento. Odian. Desprecian. Y no saben por qué. Lo único que saben es que necesitan desquitarse. Y han encontrado un blanco que creen débil, que creen que no va a tener fuerza suficiente para defenderse. Eso las hace sentirse fuertes. Por un momento, les da una sensación de poder que no tienen sobre sus propias vidas. Este fenómeno se vuelve más visible cuando el entorno político les da permiso para actuar así. Lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos es una muestra clara. Hay políticos que están invisibilizando a las personas transgénero y no binarias con total impunidad. Y quienes ya sentían odio, quienes ya cargaban con ese veneno dentro, ahora se sienten libres para expresarlo. Hablan con más rabia. Con más desprecio. Sienten que ya no tienen que reprimir nada. Porque el mensaje que reciben desde el poder es claro: las personas trans no importan. No tienen derechos. No merecen respeto. Y entonces aparecen frases que no tienen ningún sentido. Gente que no cree en la familia, que ha dicho abiertamente que el matrimonio es una institución obsoleta, de repente empieza a hablar como si fueran guardianes de los valores tradicionales. Dicen que las personas trans quieren destruir la familia. Lo repiten con un tono dramático, como si fueran parte de una cruzada moral. Pero lo único que están haciendo es buscar una excusa para atacar. La incoherencia no les importa. No buscan consistencia. Buscan un enemigo. Cuando alguien dice que una persona trans destruye la familia, lo que está diciendo en realidad es que le molesta que alguien viva con libertad. Que no soporte que haya personas que rompan las reglas sin pedir permiso. Que haya gente que se mire al espejo y diga: esto soy, sin rendirle cuentas a nadie. Eso los desespera. Porque ellos no se animan a hacer lo mismo. Viven encerrados en estructuras que no se atreven a desafiar. Y cuando ven a alguien que sí se atreve, necesitan destruirlo. Este odio no tiene causa real. No hay daño. No hay amenaza. Hay miedo. Hay envidia. Hay frustración. Pero no hay una víctima real más que la que ellos inventan. Porque las personas trans no les están haciendo nada. No les están quitando nada. No están destruyendo familias, ni instituciones, ni valores. Están simplemente existiendo. Y eso, para quienes no soportan la libertad ajena, es imperdonable. Lo imperdonable para esta parte de la sociedad es que alguien que ha sido enseñado a odiarse a sí mismo no cumpla con el guión. Que una persona trans no se esconda. Que no se calle. Que no pida disculpas por existir. Que camine por la calle con la cabeza en alto. Que estudie, que trabaje, que ame, que tenga proyectos, que tenga voz. Que no se conforme con ser una sombra en la periferia de lo humano. Porque eso los confronta. Les muestra que se puede vivir sin someterse a las reglas que ellos aceptaron sin cuestionar. Y eso los desestabiliza. No porque las personas trans les hagan daño, sino porque su sola existencia deja al desnudo la cobardía con la que ellos han vivido. No es casual que este tipo de personas usen palabras como normalidad, naturaleza o ciencia cuando hablan con desprecio de las identidades transgénero y no binarias. Pero tampoco es ciencia lo que buscan, porque cuando se les presentan los estudios más actuales, los ignoran o los relativizan. No les interesa el conocimiento, les interesa el poder. Y utilizan el lenguaje de la razón como un arma para legitimar su odio. Lo revestido de objetividad es solo un envoltorio para justificar lo que no pueden decir abiertamente, que odian, que necesitan odiar, que su identidad se sostiene en la exclusión de otras. Lo más perverso es que, cuando se les pregunta por qué, son incapaces de formular una respuesta coherente. Cambian de tema, se refugian en anécdotas inventadas, inventan amenazas inexistentes. Y si no logran sostener sus argumentos, se enojan.
No porque se sientan heridos, sino porque quedan expuestos. Porque se revela lo que realmente son, adultos que siguen actuando como niños que nunca dejaron de acosar, solo que ahora lo hacen con un lenguaje más complejo y con un disfraz de seriedad. Hay algo profundamente cobarde en el adulto que utiliza su posición, su educación, su prestigio o su inteligencia para humillar a quien apenas está empezando a vivir. Porque eso es lo que hacen cuando atacan a las infancias trans y no binarias, intentan quebrarlas antes de que puedan desarrollarse. Les molesta que alguien de tan corta edad tenga claridad sobre sí mismo. Les irrita que un niño o una niña no encaje en sus categorías, que no les pida permiso para existir. Por eso inventan excusas. Dicen que no puede saberlo, que está confundido, que lo están manipulando. No es protección, es negación. No están cuidando a nadie. Están defendiendo su propio esquema mental a costa de la vida de los demás. Y hay que decirlo con todas las letras, no es un error, no es ignorancia, no es un malentendido. Es violencia. Es crueldad. Es una forma sistemática de aplastar todo lo que no encaja en su visión de mundo. Y cuando esa visión se impone desde el poder político, desde los medios, desde las universidades, el daño se multiplica. Porque legitima no solo el odio explícito, sino también el silencioso, el que se esconde detrás de discursos moderados, de falsas preocupaciones, de supuestos debates. En esos discursos, las personas trans no son vistas como personas. Son tratadas como problemas, como fenómenos, como amenazas. Se las convierte en objetos de análisis, en símbolos de decadencia, en causas de una supuesta crisis moral. Se habla de ellas, pero no se las escucha. Se decide sobre ellas, pero no se las consulta. Se las reduce a estadísticas, a diagnósticos, a argumentos para ganar discusiones en redes sociales. Es una deshumanización sistemática, que en nada se diferencia del acoso escolar, se elige a alguien por su diferencia, se la señala, se la ridiculiza, y se espera que desaparezca o que se someta. Esta sociedad no está formada por adultos maduros. Está formada por niños crueles con acceso a micrófonos, cámaras, cargos públicos y poder de decisión. Y siguen haciendo lo mismo que hacían en el patio de la escuela, identificar al diferente, crear un relato para justificar el desprecio, y repetir ese relato hasta que otros lo acepten como verdad. La diferencia es que ahora tienen legitimidad. Y la usan. Porque nadie los detiene. Porque muchas veces quienes deberían alzar la voz prefieren el silencio cómodo antes que la confrontación necesaria. Y no hay que tener ilusiones, esta crueldad no va a detenerse sola. No va a desaparecer con más datos, con más investigaciones, con más pedagogía. Porque el problema no es la falta de información. El problema es el odio. Y el odio no se desmonta con diplomacia. Se confronta. Se expone. Se llama por su nombre. Porque mientras se le siga dando espacio en nombre de la pluralidad de ideas, seguirá creciendo. Y seguirá cobrando víctimas. Ese odio, cuando se institucionaliza, cuando se normaliza en conversaciones cotidianas, cuando se instalan leyes y reglamentos, se convierte en una máquina eficiente de borrado. No necesita gritar para matar. Opera en lo que se prohíbe, en lo que se omite, en lo que se niega. Opera cada vez que un sistema educativo elimina toda mención a la existencia de personas transgénero y no binarias. Opera cuando un centro de salud se rehúsa a tratar a una persona por el nombre que eligió. Opera cada vez que un medio decide presentar la identidad de género como una controversia en lugar de un hecho humano. Este tipo de violencia no se ve siempre a simple vista, pero sus efectos son profundos. Y quienes la ejercen lo saben. No necesitan levantar la voz. Les basta con instalar dudas, con repetir lugares comunes, con hacer preguntas falsas diseñadas no para buscar respuestas, sino para sembrar sospecha. Es un modo de continuar el acoso con formas más limpias, más aceptables socialmente, pero igual de letales.
No se necesita levantar la mano para golpear a alguien. A veces alcanza con negar su existencia frente a un micrófono. Con reírse cuando alguien afirma quién es. Con mirar hacia otro lado cuando se vulneran sus derechos. Esta clase de personas no se conforman con no entender. Necesitan deslegitimar. No pueden tolerar que lo que no comprenden sea igualmente válido. Y en esa necesidad, arrastran a otros. Construyen consensos basados en el desprecio. Consiguen seguidores que no necesariamente odian, pero que terminan repitiendo el mismo guión por miedo a ser señalados, por necesidad de pertenecer, o simplemente por comodidad. Muchos de ellos fingen neutralidad. Hablan de libertad de expresión, de derecho a disentir, de defensa de la infancia. Pero lo que realmente están haciendo es proteger su zona de confort, su visión cerrada del mundo, su lugar de privilegio. Se sienten amenazados no por las personas trans en sí, sino por lo que representan, la posibilidad de vivir sin culpa, de redefinir lo que se es, de no rendirse ante la mirada ajena. Eso los aterra. Porque pone en evidencia lo que nunca se atrevieron a cuestionar en sí mismos. Y es en ese miedo donde se enraiza su violencia. No están defendiendo valores. Están defendiendo su jaula. La misma jaula que los formó, que los limitó, que les enseñó a odiar. Pero en lugar de romperla, la protegen. Y castigan a quien se atreva a salir. Lo que no toleran no es la diferencia, sino la libertad. Porque vivir con libertad los obliga a mirar su propia cobardía de frente. Hay que decirlo sin rodeos, no son personas confundidas. No están preocupadas por los niños. No están defendiendo ningún bien común. Están repitiendo una vieja costumbre social, elegir a un grupo vulnerable, asignarle todos los males imaginarios y convertirlo en chivo expiatorio. Y ahora le toca a las personas trans. No porque hayan hecho algo malo, sino porque son visibles, porque no se esconden, porque no aceptan ser borradas. Eso les resulta insoportable. Que alguien que debería estar pidiendo perdón camine con dignidad. Que alguien que fue educado para desaparecer elija hablar. Que alguien que sufrió desde la infancia haya sobrevivido. Que exista. Porque eso, para ellos, es la verdadera amenaza, la existencia visible de una vida que desafía todas sus certezas. Esa existencia visible, firme, sin disculpas, los obliga a enfrentarse a una pregunta que nunca quisieron hacerse, y si estuvieron equivocados todo el tiempo. Y si todo ese desprecio que aprendieron, todo ese orden que defendieron, todas esas jerarquías que repitieron sin pensar, eran solo mecanismos para esconder el miedo. No pueden responderse eso sin derrumbarse. Por eso reaccionan con rabia. Por eso atacan. No están defendiendo principios, están escapando del colapso de su propia identidad. Y en esa huida hacia adelante, se aferran a cualquier frase hecha que los mantenga a salvo. Se vuelven expertos en repetir eslóganes vacíos. Dicen que defienden la biología, aunque no sepan nada de biología. Dicen que quieren proteger a la niñez, aunque nunca hayan movido un dedo por los derechos de ningún niño. Dicen que luchan por la libertad, mientras se dedican a silenciar, castigar y censurar a quienes piensan distinto. Usan esas frases como escudos, pero esos escudos están oxidados. Y cada vez que los usan, quedan más expuestos. Lo más revelador es cómo adaptan su discurso según el contexto. Cuando están entre conservadores, apelan a la tradición, a los valores eternos, al supuesto orden natural. Cuando están entre progresistas, hablan de críticas al capitalismo médico, del poder de las farmacéuticas, de la presión estética. Cambian de máscaras según el público. Pero la motivación es siempre la misma, sostener su lugar de superioridad a costa del sufrimiento de otros. Ese oportunismo los define. No hay convicción, solo estrategia. No hay búsqueda de verdad, solo manipulación. No les interesa entender la experiencia trans ni dialogar con ella. Les interesa controlarla, definirla desde afuera, marcarle los límites.
Porque saben que, si esa experiencia se valida en su plenitud, su discurso pierde todo sentido. Y con él, su posición de poder. Hay algo patético en ese esfuerzo. Porque en el fondo saben que no tienen razón. Lo intuyen. Pero no pueden aceptarlo. No porque no lo comprendan, sino porque reconocerlo los dejaría sin excusas. Tendrían que revisar toda una vida construida sobre la exclusión del otro. Tendrían que asumir que fueron parte activa de un sistema que destruyó vidas. Y no tienen la valentía para eso. Por eso prefieren el desprecio. Porque el desprecio es más fácil que la autocrítica. Porque insultar a una persona trans por su forma de vestir es más sencillo que preguntarse por qué les perturba tanto. Porque negar la identidad de otro les permite no revisar la propia. Cada ataque que lanzan es, en realidad, un acto desesperado para no mirarse por dentro. Y no hay nada más peligroso que una persona con poder que se niega a hacer ese examen. Porque entonces necesita reafirmar su odio constantemente, necesita nuevas víctimas, necesita más visibilidad para su discurso. No puede detenerse. Porque si se detiene, se derrumba. Y eso los convierte en máquinas de destrucción. Racionales por fuera, vacíos por dentro. Y en esa maquinaria de destrucción sistemática, cada silencio que reciben lo interpretan como permiso. Cada tibieza como complicidad. Cada intento de debate como señal de que tienen algo legítimo que aportar. Pero no lo tienen. No están participando en un debate, están ejecutando una estrategia de borrado. Y la historia les va a pasar factura. Porque toda sociedad que permite que un grupo de personas sea degradado, negado o deshumanizado para que otros se sientan fuertes, termina pudriéndose desde adentro. Esa podredumbre ya está a la vista. Está en las escuelas que censuran libros, en los gobiernos que prohíben tratamientos médicos, en los medios que ridiculizan infancias trans, en las universidades que dan espacio a discursos que niegan vidas enteras. Está en cada institución que dice proteger mientras castiga, que dice cuidar mientras expulsa. Todo eso no es una falla del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado, para que unos vivan tranquilos mientras otros son obligados a desaparecer. Pero las personas transgénero y no binarias no van a desaparecer. No importa cuántas leyes se aprueben, cuántos discursos se emitan, cuántas campañas se financien para difundir odio con ropaje científico o moral. No van a desaparecer. Porque ya sobrevivieron a todo lo que se inventó para borrarlas. Ya cruzaron la infancia sin apoyo, la adolescencia sin reconocimiento, la adultez sin derechos. Ya vieron el rostro de la exclusión más brutal y siguieron adelante. Lo que está en juego no es su existencia, es la legitimidad de una sociedad que elige a quien considera humano y a quien no. Y esa elección define a cada uno. No hay neutralidad posible. O se está del lado de quienes resisten, con dignidad, todo el aparato social que se les lanza encima, o se está del lado de quienes alimentan esa máquina, aunque sea con el más sutil de los gestos. No importa cuánto se intente disfrazar. No importa cuán elaboradas sean las palabras. Si la conclusión es negar, invisibilizar o condicionar la existencia de otro, se está del lado del verdugo. Y a los verdugos hay que nombrarlos. Hay que identificar sus discursos, sus métodos, su lenguaje. Hay que dejar de darles espacio en nombre de la libertad de opinión, porque lo que promueven no es una opinión, es un ataque sistemático a la dignidad humana. No buscan dialogar, buscan reducir al silencio. No quieren discutir ideas, quieren eliminar presencias. Eso es lo que los hace peligrosos, no gritan, no empuñan armas, no queman libros en público. Pero diseñan marcos legales, controlan narrativas, infiltran discursos que se filtran en las aulas, en los hogares, en los espacios de poder. Y así, sin tocar a nadie directamente, destruyen vidas. Con cada palabra que niega, con cada gesto que ridiculiza, con cada omisión que borra. Frente a eso, no hay lugar para la moderación. No se puede responder con pedagogía a quien actúa con desprecio.
No se puede suavizar el tono cuando se está hablando de la supervivencia de personas que han sido históricamente convertidas en blanco de todas las violencias. Hay que ser claros. Hay que ser duros. Hay que ser implacables. Porque la violencia que se tolera, se repite. Y cada concesión que se les da, la convierten en una herramienta para avanzar. Por eso hay que decirlo con todas las letras, no se trata de una diferencia de opinión, se trata de una agresión estructural. No se trata de proteger a nadie, se trata de sostener privilegios. No se trata de ideas, se trata de odio. Y el odio no merece respeto. No merece plataformas. No merece espacio. Lo único que merece es el rechazo frontal, decidido, constante. Porque solo así se rompe el ciclo. Solo así se pone fin a esa cadena que empieza en la infancia, donde un niño aprende que puede burlarse del más vulnerable, y termina en la adultez, cuando ese mismo niño, ahora con poder, repite el mismo gesto bajo otra forma. La forma de una ley, de una burla en televisión, de un artículo que niega, de una frase que reduce a una persona a un estereotipo. El mismo odio, con otro disfraz. Y solo cuando ese odio deje de ser tolerado, solo cuando sea nombrado, desenmascarado y expulsado de los espacios legítimos del discurso, será posible hablar de una sociedad que se construya sobre otra base. Una sociedad que no necesite sacrificar a nadie para sostenerse. Que no requiera el sufrimiento de algunos para garantizar la seguridad de otros. Que no repita la crueldad infantil en nombre de la civilización. Hasta entonces, la lucha sigue siendo contra ese mecanismo. Contra esa parte de la sociedad que, incapaz de amarse a sí misma, necesita aplastar a quien se atreve a ser libre. Y en esa lucha, no hay lugar para la ambigüedad. Hay que elegir. Porque cada vez que una persona transgénero o no binaria es negada, es toda la humanidad la que se hunde un poco más en su propia miseria. A pesar de toda la evidencia científica, algunos sectores políticos siguen negando la identidad de género. Esta postura no se debe a la falta de acceso a información científica, sino a intereses políticos y sociales. Algunos líderes utilizan la identidad de género como un tema divisivo para movilizar su base de votantes y fortalecer su control sobre ciertos sectores de la sociedad. Se apoyan en argumentos ideológicos, como la idea de que el género es una construcción social sin base biológica, o promueven la idea de que reconocer la identidad de género representa una amenaza para la familia y la infancia. También se basan en distorsiones científicas, seleccionando estudios desactualizados o mal interpretados para justificar su postura. Otros justifican su postura recurriendo a narrativas simplistas sobre la biología, afirmando que el sexo solo se define por los cromosomas XX o XY. Esta visión ignora décadas de estudios en biología, endocrinología y neurociencia que han demostrado que el desarrollo del género es mucho más complejo. La negación de la identidad de género también se basa en el miedo al cambio social. Reconocer la diversidad de género desafía modelos binarios de organización social que han existido durante siglos, lo que genera resistencia en ciertos sectores que buscan preservar estructuras tradicionales de poder. A pesar de la negación política, la evidencia científica es clara, la identidad de género es real, está influenciada por factores biológicos y psicológicos y su reconocimiento es esencial para el bienestar de quienes la experimentan. La afirmación de la identidad de género no es una cuestión de ideología, sino un acto basado en hechos científicos que permite mejorar la calidad de vida y construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Si los políticos tienen acceso a la mejor información científica y son plenamente conscientes de que la identidad de género es real, así como del daño que causa su negación, entonces la conclusión lógica es que su rechazo sistemático no es un error, sino una estrategia deliberada. La evidencia científica demuestra que las políticas de invisibilización y discriminación no solo perjudican a las personas trans y no binarias en términos de derechos, sino que también generan barreras estructurales que limitan su acceso a posiciones de liderazgo y poder. Esto plantea una cuestión crucial. Si los gobiernos y sectores de poder saben que la identidad de género es real y aún así insisten en negarla, ¿cuál es su verdadera motivación?
El sistema de exclusión no es accidental ni producto de la ignorancia, sino que responde a una estructura de poder diseñada para mantener a las personas trans y no binarias en una posición de marginación. La sociedad ha sido construida sobre una jerarquía de género en la que ciertos grupos dominan mientras otros son relegados a roles subordinados. Desde una perspectiva política, permitir que las personas trans y no binarias ocupen espacios de liderazgo significaría cuestionar una estructura de poder que ha existido durante siglos. La razón por la que los gobiernos insisten en deslegitimar la identidad de género no es solo por presión social o ideológica, sino porque un reconocimiento total de estas identidades alteraría radicalmente la forma en que el poder está distribuido. Las instituciones que han gobernado el mundo durante siglos han utilizado el género como un mecanismo de control. La existencia de un sistema binario donde los hombres cisgénero dominan y las mujeres cisgénero tienen un papel limitado ha sido funcional a la estructura de poder. Cuando las personas trans y no binarias desafían esa estructura, representan una amenaza porque demuestran que el género no es una categoría fija, sino una construcción que puede y debe ser redefinida. Si esta idea se normalizara completamente, la base misma de muchas jerarquías de poder se debilitaría. El objetivo de mantener a las personas trans y no binarias dentro de los estereotipos tradicionales es una forma de control. A través de la discriminación y la violencia estructural, se les empuja a la precariedad, al desempleo, a la exclusión social y a la invisibilización mediática. Cuando se les permite existir en la sociedad, suele ser dentro de roles hipersexualizados o marginales que refuerzan la idea de que no pueden aspirar a liderar. Se las tolera en el entretenimiento o en ciertos espacios de activismo, pero rara vez se les permite ascender en el mundo político, corporativo o académico sin enfrentarse a obstáculos sistemáticos. El sistema educativo también es utilizado como un mecanismo de exclusión. En muchos países, las políticas educativas han sido diseñadas para borrar la existencia de las personas trans y no binarias desde la infancia. Cuando un niño o niña trans no tiene acceso a educación inclusiva, se le priva de un derecho fundamental y se le deja en una situación de vulnerabilidad que limitará sus oportunidades futuras. La negación de la identidad de género en la infancia no es solo un acto de ignorancia, sino una estrategia para evitar que esas personas puedan desarrollar una trayectoria de liderazgo y éxito. El acceso al ámbito laboral es otra barrera clave. Las políticas de discriminación laboral y la falta de reconocimiento de identidades de género diversas hacen que muchas personas trans y no binarias sean excluidas del empleo formal. Esto genera una dependencia económica que limita su capacidad de influir en las estructuras de poder. La intención detrás de estas políticas no es solo mantener a las personas trans fuera del mercado laboral, sino asegurarse de que su acceso a la educación, la política y la toma de decisiones sea casi inexistente. Las personas trans y no binarias que logran desafiar este sistema y alcanzar posiciones de poder enfrentan una resistencia desproporcionada. Los ataques mediáticos, la violencia simbólica y las campañas de desprestigio son herramientas utilizadas para hacer que su presencia en el liderazgo sea vista como una anomalía y no como una posibilidad legítima. Cuando una persona trans o no binaria ocupa un cargo público, los sectores conservadores reaccionan con una intensidad que no se observa con otros grupos. Esto se debe a que su simple existencia en estos espacios demuestra que el sistema binario impuesto no es natural, sino una construcción social que puede ser desafiada y transformada. Si las personas trans y no binarias pudieran acceder sin obstáculos a posiciones de liderazgo, tendrían la capacidad de cambiar las leyes, modificar las estructuras económicas y transformar la forma en que el poder es distribuido en la sociedad. Podrían garantizar políticas de educación inclusiva, acceso equitativo a la salud y la eliminación de la discriminación estructural. Sin embargo, esto representa una amenaza directa para quienes han mantenido el control bajo un sistema que depende de la exclusión y la marginalización. El objetivo de los sectores de poder no es solo negar la identidad de género, sino asegurarse de que las personas trans y no binarias nunca tengan la posibilidad de liderar el mundo. Para ello, utilizan un conjunto de estrategias diseñadas para mantenerlas en la invisibilización, la precariedad y el miedo. Al negarles derechos básicos como el reconocimiento legal, el acceso a la salud y la protección contra la discriminación, buscan crear un ambiente donde ser trans o no binario sea visto como una barrera insuperable para el éxito.
La forma en que los gobiernos y sectores de poder tratan a las personas trans y no binarias no es una cuestión de desconocimiento de la ciencia. La evidencia científica es clara, y los líderes políticos tienen acceso a los mejores expertos. No pueden alegar ignorancia, porque la información está disponible y ha sido validada por instituciones científicas de prestigio mundial. Si deciden ignorarla, es porque el reconocimiento de la identidad de género no se alinea con sus objetivos de control. Para cambiar esta realidad, es necesario cuestionar los mecanismos de exclusión que han sido diseñados para impedir el acceso de las personas trans y no binarias al liderazgo. Es fundamental desafiar las narrativas que buscan reducir sus vidas a estereotipos y limitaciones impuestas. La lucha por el reconocimiento de la identidad de género no es solo una cuestión de derechos individuales, sino un acto de resistencia contra un sistema que ha decidido, de manera consciente, impedir que ciertos grupos puedan ocupar posiciones de poder y transformar el mundo. Crecí en una época en la que la palabra transgénero era un susurro, un término casi prohibido que solo circulaba en los márgenes de la sociedad. No existían palabras que nombraran lo que yo sentía, y quienes sentíamos distinto estábamos condenados al silencio, a la vergüenza o al castigo. La identidad de género no era un tema de conversación pública, y mucho menos una realidad reconocida. Las personas trans y no binarias existíamos, claro que sí, pero éramos invisibles para una sociedad que nos negaba hasta la existencia. No había acompañamiento, no había derecho a hacer ni a decir. Existir era un acto de resistencia, de sobrevivencia. Hoy, décadas después, la ciencia ha hablado. Y ha hablado con claridad. La identidad de género es una realidad observable, documentada, estudiada y comprendida por la medicina, la psicología y la biología moderna. Ya no se trata de opiniones ni de creencias. Es un hecho que el desarrollo del cerebro, la percepción de uno mismo y la construcción de la identidad no siempre coinciden con las expectativas sociales asignadas al nacer. Negarlo es como negar que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero hay políticos, de todos los colores, que insisten en ese negacionismo. No porque le falte información, sino porque les sobra crueldad. No se trata solo de ignorancia. Se trata de una estrategia deliberada para causar daño. Estos políticos quieren que los niños trans y no binarios vivan con miedo, vergüenza y trauma. Buscan impedir que crezcan como adultos sanos, seguros y felices. Promueven leyes, discursos y políticas públicas que les niegan atención médica, acompañamiento educativo y respeto básico. Se esconden detrás del discurso de la protección infantil, pero lo que hacen es precisamente lo contrario, destruir la infancia de quienes no encajan en sus moldes estrechos y violentos. La crueldad de estas políticas no es distinta de la que históricamente se usó contra las mujeres. Durante siglos, a las mujeres se les negó el derecho a votar, a estudiar, a trabajar, a decidir sobre sus propios cuerpos. Se decía que las mujeres no eran racionales, que eran inferiores por naturaleza, que su lugar estaba en la casa. También se decía que reconocerles derechos era peligroso para la sociedad. Hoy esas ideas nos parecen absurdas, pero en su momento eran doctrina oficial. Lo mismo está pasando con las personas trans y no binarias. Quienes hoy nos niegan derechos son los mismos que antes negaron los de las mujeres. Hay algo profundamente perverso en observar cómo los mismos sectores que se llenan la boca hablando de valores familiares y protección infantil son los que más se empeñan en arruinar la vida de quienes simplemente necesitan acompañamiento y comprensión. No les interesa la infancia, les interesa el control. Su objetivo no es educar, sino domesticar. Buscan que todos los niños y niñas se ajusten a un único modelo, y quienes no lo hacen deben ser castigados o silenciados. En esa lógica autoritaria no hay espacio para la diversidad, mucho menos para el pensamiento crítico. Conozco el daño que eso causa porque lo viví. Conozco el miedo a hablar, la soledad de no tener con quien compartir lo que uno siente, la ansiedad de crecer rodeado de personas que te llaman por un nombre que no reconoces como propio, que te obligan a usar una ropa que te resulta ajena, que te empujan a representar un personaje que no sos.
Sé lo que significa vivir fragmentado, dividido entre lo que sos y lo que esperan que seas. Y también sé que eso no es un destino inevitable, es el resultado de decisiones políticas. Cada vez que un político niega la identidad de género, lo que está haciendo es legitimar el abuso. Le da permiso a los adultos para maltratar a los niños que no se ajustan a la norma. Le da justificación a los docentes que se niegan a respetar el nombre y el pronombre de un alumno. Le da poder a los médicos que prefieren ignorar el sufrimiento antes que brindar apoyo. Le da herramientas a los padres que, por miedo o fanatismo, imponen castigos en lugar de buscar ayuda. Lo que está en juego no es un debate ideológico, sino la salud mental y física de una generación. No hay que ser trans ni no binario para entender que lo que se está haciendo es profundamente injusto. Basta con tener un mínimo de empatía y una comprensión básica de lo que significa la dignidad humana. Negarle a una persona el derecho a definirse, a nombrarse, a ser respetada por lo que es, equivale a negarle la condición de sujeto. Es tratarla como un error, como una amenaza o como un experimento. Y no hay argumento moral, científico ni jurídico que pueda justificar eso. En muchos países ya se ha demostrado que cuando se respeta la identidad de los niños trans y no binarios, su salud mejora, su rendimiento escolar aumenta, y su bienestar general se fortalece. No se trata de teorías, se trata de evidencia concreta. Lo que los daña no es su identidad, sino la violencia que reciben por tenerla. Y esa violencia es muchas veces impulsada por el propio Estado, a través de leyes discriminatorias, discursos públicos irresponsables y omisiones deliberadas. El silencio que rodeaba antes a las personas trans y no binarias no era casual. Era una forma de borrarnos de la historia. Si no se hablaba de nosotros, entonces no existíamos. Si no se nos veía, entonces no había que garantizar derechos. Las pocas veces que aparecíamos en los medios, era desde la burla, la patologización o el morbo. Eso construyó generaciones enteras con miedo a ser, con vergüenza de nombrarse, y con la sensación de que la única salida era la negación o la desaparición. No porque nuestra identidad fuera un problema, sino porque la sociedad se empeñaba en tratarla como tal. Hoy, sin embargo, no hay excusa posible. La información existe. Las investigaciones están publicadas. Las instituciones científicas de mayor prestigio del mundo han afirmado de forma clara que la identidad de género no depende del sexo asignado al nacer, y que acompañar a los niños y adolescentes en su proceso de autodefinición reduce el riesgo de suicidio, depresión y abandono escolar. Lo que está faltando no es conocimiento, sino voluntad política. Lo que está fallando no es la ciencia, sino los gobiernos. No se trata de convencer a nadie de vivir de una manera determinada. Nadie se vuelve trans por leer un libro o escuchar una charla. Nadie se hace no binario porque lo vea en una serie. La identidad no se impone ni se transmite como una moda. Es algo que nace con uno, que se descubre a lo largo del tiempo, y que solo necesita un entorno que no lo convierta en una condena. Pero los políticos que nos niegan lo saben. Saben que si los niños trans y no binarios reciben apoyo desde temprano, crecerán con fuerza, con claridad y con libertad. Y eso los aterra. Lo que está en juego no es solo la vida de las personas trans. Está en juego el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad que niega lo diverso se vuelve autoritaria. Una sociedad que persigue lo diferente se vuelve violenta. Una sociedad que castiga la libertad de ser, se aleja de la democracia. No importa si el político que niega nuestra existencia se dice de izquierda o de derecha. El daño es el mismo. La cobardía es idéntica. La crueldad no tiene ideología. Hay una insistencia enfermiza en querer tratar la identidad de género como una amenaza a la niñez. Lo hicieron también con los derechos de las mujeres, cuando decían que el acceso al estudio o al trabajo la sacaría de su rol natural y desordenaría a la familia. Hoy hacen lo mismo, pintan como peligroso lo que en realidad es una oportunidad de crecer en una sociedad más justa. Porque cuando un niño o niña aprende que tiene derecho a ser quien es,
aprende también a respetar a los demás. Pero para algunos, eso es intolerable. Desde hace muchos años vengo observando con preocupación la confusión que existe entre identidad de género y orientación sexual. Esta confusión no solo genera estigmas y prejuicios, sino que también contribuye a la marginación de muchas personas, especialmente de las mujeres transexuales. Quisiera dejar claro desde el principio que la identidad de género no determina la orientación sexual. Ser una mujer transexual no significa automáticamente ser heterosexual, lesbiana, bisexual o tener determinada conducta en la intimidad. Tampoco significa que deba vestirse de determinada forma ni comportarse según los estereotipos femeninos impuestos por una cultura profundamente binaria. La identidad de género es el reconocimiento íntimo y personal de quién se es. Es una vivencia interna. En mi caso, como mujer transexual, esta identidad no depende del cuerpo con el que nací, ni de cómo luzco para los demás, ni de lo que los otros piensen que debo ser. Es simplemente el reconocimiento de mí misma como mujer. La orientación sexual, en cambio, tiene que ver con quién me atrae, con quién me relaciono afectiva, erótica o sexualmente. Y en esto, las posibilidades son tan amplias como lo son en cualquier otra persona. He conocido mujeres transexuales que están en pareja con hombres cisgénero, mujeres cisgénero, personas transmasculinas, hombres transexuales, personas no binarias, o que no tienen pareja ni interés en tenerla. Algunas desean tener hijos y encuentran caminos diversos para hacerlo: reproducción asistida, adopción, maternidad compartida. Otras no desean tenerlos y eso también es válido. Lo importante es que nadie debería imponerles un molde. No hay una sola forma legítima de ser mujer, ni una sola forma legítima de amar, ni un solo camino posible para formar una familia. Una de las ideas más dañinas que circula sobre las mujeres transexuales es la de que deben ser pasivas en las relaciones sexuales. Esa visión limita la comprensión de nuestra sexualidad y refuerza un modelo de dominación y sumisión que no representa a todas las personas. Una mujer transexual puede ser activa, pasiva, versátil, o tener una sexualidad completamente alejada de esas categorías. No es el género el que dicta el rol sexual, sino el deseo, el consentimiento y la conexión con la otra persona. Esta visión rígida de los roles sexuales también afecta a las personas cisgénero, atrapadas en expectativas que no siempre corresponden con sus deseos reales. Otro aspecto fundamental que quiero abordar es la relación entre género y vestimenta. La ropa no tiene género. Son las culturas las que le asignan significado a los objetos y estilos. Hay mujeres que prefieren usar pantalones anchos, camisas masculinas, calzado deportivo o prendas consideradas tradicionalmente de hombre, y eso no las hace menos mujeres. También hay mujeres transexuales que no desean usar vestidos ni maquillaje, y eso no debería poner en duda su identidad. La expresión de género, la forma en que cada persona decide mostrarse al mundo, puede variar enormemente. Reducir la identidad femenina a una estética es una forma más de control social. Salir del binarismo no es fácil. Incluso quienes hemos logrado alejarnos del modelo tradicional de hombre-mujer nos vemos constantemente enfrentados a sus exigencias. La sociedad nos empuja a encajar. Se nos exige coherencia con un sistema que ya no representa nuestras vidas. Y muchas veces, incluso dentro del colectivo LGTBQ, se reproducen esas lógicas binarias. Personas trans y no binarias sufren presiones para parecerse lo más posible a una versión estereotipada del género al que afirman pertenecer, porque se espera que cumplan con esa imagen. Es una lucha constante entre el deseo de ser uno mismo y la presión por no ser cuestionado, agredido o invalidado. A esta situación se suma el rol de ciertas corporaciones que, lejos de ofrecer soluciones desde un enfoque de derechos, utilizan las inseguridades de las personas trans para obtener ganancias. Hay empresas que venden productos para modificar el cuerpo, accesorios, ropa, fármacos o intervenciones quirúrgicas, que se presentan como indispensables para ser realmente hombre o mujer. No critico el acceso a estos productos en sí,
ni las decisiones individuales de quienes los usan. Cada quien debe poder hacer lo que quiera con su cuerpo. Lo que critico es el modo en que se aprovechan las carencias emocionales, la falta de aceptación, el dolor acumulado por años de discriminación, para convertir la identidad en un mercado. Yo he decidido vivir mi identidad de manera plena, sin esconderme, pero también sin ajustarme a lo que otros esperan de mí. Me ha costado mucho. He tenido que romper con muchas ideas preconcebidas, incluso algunas que yo misma había interiorizado sin darme cuenta. He aprendido a nombrarme, a no justificarme, a amar sin pedir permiso. Y también he entendido que hay muchas formas de ser mujer, de ser persona, de vivir el deseo, de vincularse con el propio cuerpo. Lo importante es poder hacerlo sin miedo, sin culpa y sin tener que dar explicaciones. Todavía queda mucho por hacer. La educación, los medios de comunicación, las instituciones de salud y las leyes tienen que incorporar una visión más respetuosa y realista de lo que somos las personas trans. Se necesita información clara, sin prejuicios, que permita entender nuestras experiencias desde un lugar humano. No se trata de convencer a nadie, sino de mostrar que existimos, que nuestras vidas son tan válidas como las de cualquier otra persona, que nuestras elecciones no necesitan ser justificadas, y que merecemos vivir con dignidad, sin violencia ni discriminación. La lucha contra el binarismo no significa negar que hay personas que se sienten cómodas en las categorías tradicionales. Significa abrir espacio para quienes no encajamos en ellas. Significa reconocer que el género es mucho más que un marcador biológico, que es una construcción social que cambia con el tiempo, que se vive de forma diferente según el contexto, la cultura y la historia personal. Y sobre todo, significa defender la libertad de cada quien para habitar su cuerpo y su identidad sin ser juzgado. Soy mujer, soy transexual, y mi orientación sexual no define mi identidad. Puedo amar a quien quiera, vestirme como me plazca, vivir mi sexualidad según mis propios términos, formar una familia si lo deseo, y seguir siendo yo misma en todas esas decisiones. No necesito que nadie me otorgue legitimidad. No necesito encajar. Solo necesito vivir mi vida en paz, con respeto y con la convicción de que no estoy sola, aunque muchas veces el mundo intente hacerme creer lo contrario. En mi experiencia, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos quienes vivimos fuera del binarismo es la resistencia que incluso nosotros mismos podemos sentir a liberarnos por completo de esas estructuras. Muchas veces, sin darnos cuenta, trasladamos a nuestras propias vidas los mismos mecanismos que tanto hemos cuestionado. Se espera de una mujer transexual que encarne cierta feminidad normativa, voz suave, maneras delicadas, piel sin vello, rostro sin arrugas, gestos medidos, preferencias sexuales específicas. Esa exigencia no es menor. Para muchas, implica una lucha permanente contra su propio cuerpo, un sometimiento a tratamientos costosos o intervenciones que no siempre desean, pero que asumen por miedo a no ser aceptadas. He conocido muchas compañeras que se han sentido presionadas a modificar sus cuerpos no por deseo propio, sino por temor al rechazo. Algunas logran sostener ese proceso y encuentran alivio, otras quedan atrapadas en una cadena de intervenciones que no termina nunca. La raíz del problema no está en la decisión individual, sino en la presión externa que les exige cumplir con una feminidad que les resulta ajena. Esa feminidad hegemónica no solo es impuesta a las mujeres trans, también pesa sobre las mujeres cisgénero, y muchas la cuestionan y la desafían desde hace décadas. No tiene sentido que se nos exija a nosotras lo que otras ya han comenzado a desarmar. Una mujer que se maquilla todos los días no es más mujer que una que no lo hace. Una mujer que usa tacos altos y vestidos ajustados no es más válida que una que prefiere calzado plano y pantalones anchos. Una mujer transexual no necesita parecerse a un estereotipo de revista para ser reconocida como tal. De hecho, hay mujeres trans que no desean pasar por cirugías, ni tomar hormonas, ni ocultar los signos visibles de su historia. Su identidad es igual de legítima. Negar esa diversidad es negar la realidad misma. No se trata de adaptarse al modelo, sino de ensanchar los márgenes de lo que entendemos por género.
También hay que hablar de las relaciones y de cómo se espera que las mujeres trans se vinculen afectivamente. A menudo se presupone que deben estar con hombres heterosexuales, como si ese fuera el destino, natural o aceptable. Pero muchas veces esos hombres no están preparados para afrontar la relación de forma pública. La violencia simbólica que recibimos cuando nuestras relaciones deben mantenerse ocultas es una forma más de exclusión. Hay mujeres transexuales que se enamoran de otras mujeres, y forman parejas visibles, sólidas, basadas en la igualdad. Hay otras que eligen no tener relaciones de pareja, por decisión o por hartazgo de ser reducidas a fantasías o fetiches. La carga del deseo ajeno también pesa. Algunas personas buscan relacionarse con mujeres trans solo por curiosidad, morbo o fetichización. No quieren conocer a la persona, quieren experimentar con una idea. Y eso también duele. Porque muchas veces hemos tenido que trabajar el doble para que nos vean como seres completos, no como cuerpos exóticos o excepcionales. Pero la identidad no es un disfraz, ni un juego de roles. Es una vivencia real, sostenida día a día con esfuerzo, con dignidad, con compromiso con una misma. La infantilización también es frecuente. Hay quienes suponen que una mujer transexual necesita ser guiada, corregida, educada. Como si no fuera capaz de tomar decisiones por sí misma. Como si estuviera en un proceso inacabado que siempre requiere la aprobación de los demás. Esa mirada condescendiente es tan violenta como la discriminación abierta. Porque no reconoce la autonomía de la persona, no la respeta como sujeto. A lo largo de mi vida, he debido reafirmar una y otra vez que no necesito tutores, ni validación ajena. Lo que necesito es el mismo respeto que se espera para cualquier otra persona adulta. Al mismo tiempo, no se puede ignorar que muchas mujeres trans y personas no binarias han sido empujadas a la marginalidad, en parte por esta exclusión sistemática. La falta de acceso a derechos básicos como el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, hace que muchas veces se prioricen cuestiones de supervivencia antes que el bienestar emocional o el desarrollo personal. Y en ese contexto, es fácil que el discurso de consumo de ciertas corporaciones entre con fuerza. Porque ofrecen soluciones rápidas, a veces peligrosas, que prometen validación social a cambio de dinero. Operaciones clandestinas, productos sin control sanitario, terapias hormonales sin acompañamiento médico. Todo eso prolifera donde el Estado está ausente y la urgencia domina. Pero no todo es explotación. También hay formas éticas de acompañar las decisiones de quienes quieren modificar su cuerpo o acceder a tratamientos. La clave está en la libertad. En que la decisión surja del deseo propio, no de la imposición externa. Y que esa decisión sea informada, respetada, acompañada por profesionales con perspectiva de derechos. Lo que muchas veces criticamos no es el recurso, sino el modo en que se convierte en obligación. La existencia de cuerpos diversos, transitorios, cambiantes, debe dejar de ser vista como una amenaza. Es, en realidad, una expresión más de la riqueza humana. En este punto de mi vida, no pretendo convencer a nadie de nada. Solo quiero que se entienda que vivir fuera del binarismo no es una moda ni una provocación. Es una realidad profunda, sostenida con coherencia a lo largo del tiempo. Es un modo legítimo de existir. Me he cansado de justificarme, de explicar una y otra vez lo que soy, de traducir mi experiencia a términos que los demás consideren aceptables. Si algo he aprendido es que nunca vamos a encajar del todo en un sistema que fue diseñado sin nosotras. Pero tampoco queremos encajar. Queremos transformar. En la etapa en que me encuentro hoy, me resulta evidente que el problema no es únicamente que la sociedad no comprenda nuestras realidades, sino que se resiste activamente a hacerlo. El rechazo no proviene de la falta de información, sino de una profunda negación de todo lo que contradiga el modelo tradicional que muchos aún consideran natural. Y esa negación no es inocente. Está organizada, justificada con argumentos ideológicos, respaldada por discursos religiosos, políticos, médicos,
que pretenden decidir sobre nuestras vidas sin haber vivido un solo minuto en nuestros cuerpos. Lo más grave es que ese rechazo no se limita al ámbito de lo simbólico o lo discursivo. Tiene consecuencias concretas: jóvenes expulsados de sus casas por no encajar en el género asignado, estudiantes hostigados por su forma de hablar o vestirse, adultos impedidos de trabajar porque su identidad genera incomodidad, personas privadas de atención médica adecuada por prejuicios del personal sanitario. No son casos aislados. Es un sistema de exclusión que opera todos los días, en cada rincón del mundo. A veces con violencia directa, otras veces con silencios, burlas, omisiones. Pero siempre con un costo enorme para quienes lo padecen. Sé que hay quienes piensan que hablar de estos temas es exagerado, que estamos haciendo demasiado ruido por algo que no afecta a tantos. Pero quienes dicen eso lo hacen desde un lugar cómodo, donde su identidad nunca ha sido puesta en duda. No han tenido que dar explicaciones al mostrar un documento, ni justificar su existencia en una entrevista de trabajo, ni responder a preguntas invasivas sobre sus genitales. No han perdido amigos, familiares o parejas por el solo hecho de reconocerse. Hablan desde un lugar donde ser quien uno es no representa un riesgo. Por eso no entienden la urgencia. Y sin embargo, incluso en ese contexto hostil, seguimos existiendo. Seguimos construyendo vidas dignas, afectos profundos, espacios de contención. A pesar del rechazo, seguimos formando comunidades donde podemos respirar sin miedo. Donde no es necesario explicar lo obvio, ni defender cada palabra. Donde el género no se impone, sino que se explora. Es en esos espacios donde muchas veces ocurre lo más transformador. La posibilidad de redefinir lo que entendemos por amor, por deseo, por familia, por cuerpo, por identidad. La posibilidad de experimentar sin culpa, de elegir sin pedir permiso. He aprendido a no idealizar esos espacios. También en ellos aparecen tensiones, contradicciones, herencias del mismo sistema que intentamos desmantelar. A veces replicamos sin querer las jerarquías que aprendimos. A veces nos cuesta convivir con otras formas de habitar el género. Pero justamente por eso es importante hablar de estas cosas. Nombrarlas. Revisar lo que hacemos. Corregir el rumbo si es necesario. Porque no se trata de escapar del binarismo para encerrarnos en otro molde. Se trata de abrir caminos. De reconocer que ninguna identidad es más válida que otra. Que cada cuerpo tiene derecho a ser vivido con libertad. Cuando hablo de libertad no me refiero a una idea abstracta. Me refiero a cosas concretas: el derecho a caminar por la calle sin miedo, a acceder a servicios básicos sin ser discriminada, a amar sin esconderse, a vestir lo que una quiera sin ser agredida, a trabajar sin tener que fingir, a usar un baño sin que eso sea motivo de conflicto, a ser reconocida en los papeles como lo que soy. Todo eso, que para tantas personas es normal, para muchas de nosotras es aún una meta lejana. Y no debería ser así. No se trata de pedir privilegios. Se trata de exigir derechos. Derechos que otros ya tienen y que a nosotras se nos niegan sistemáticamente. Y para lograr eso necesitamos no solo leyes, sino un cambio cultural profundo. Un cambio que empiece por cuestionar las ideas básicas que se enseñan desde la infancia sobre lo que significa ser hombre o mujer. Un cambio que se extienda a los medios, a la educación, a la medicina, a las políticas públicas. Que deje de tratar nuestra existencia como un tema delicado, polémico o secundario. No somos un caso especial. Somos parte de la humanidad. Tan simple como eso. Soy consciente de que muchas personas no se detienen a pensar en estas cuestiones hasta que algo en su entorno cercano les obliga a hacerlo. Un hijo, una amiga, una pareja que se reconoce trans. De pronto, la teoría se vuelve concreta. La abstracción se convierte en rostro, en voz, en historia. Y ahí, recién ahí, algunas cosas empiezan a cambiar. A veces con dolor, con conflicto. Pero cambian. Esos procesos también forman parte de nuestra lucha.
No buscamos convencer a nadie. Solo pedimos que escuchen. Que se atrevan a mirar más allá del molde. Que entiendan que nuestras vidas no son un error, ni una excepción, ni un capricho. Son una posibilidad más dentro de la inmensa variedad de lo humano. Cuando me preguntan qué es lo que más me ha dolido en este camino, no pienso en los insultos, ni en las burlas, ni siquiera en la violencia. Lo que más duele es la indiferencia. Ese gesto frío de quien escucha lo que una es y actúa como si no importara. Esa falta de empatía, ese silencio que convierte nuestras vidas en algo prescindible. Por eso decidí hablar. Porque el silencio también es una forma de violencia. Y porque no quiero que otras personas tengan que vivir lo mismo. Quiero que las generaciones que vienen puedan reconocerse sin miedo. Que no tengan que pedir perdón por ser quienes son. Que puedan crecer sabiendo que hay otros caminos posibles. Estoy convencida de que la transformación real no vendrá solo desde el activismo, ni desde las leyes, ni desde las instituciones. Vendrá desde las historias personales. Desde la posibilidad de contar lo que nos pasa sin ser interrumpidas. Desde la valentía de quienes se atreven a mirar su propio prejuicio de frente. Desde la decisión de quienes eligen acompañar aunque no comprendan todo. Desde el amor en su forma más simple y más profunda, el que acepta sin condiciones. Este texto no es una guía, ni una teoría, ni una denuncia. Es mi voz. Es el intento de poner en palabras una experiencia que no siempre encuentra espacio para ser contada. Es el deseo de que, al leerlo, alguien comprenda que hay otras formas de vivir. Que el género no nos encierra, que la orientación sexual no nos define por completo, que el cuerpo no es una condena. Que somos muchas. Que no estamos solas. Y que vamos a seguir hablando hasta que nos escuchen. Hay que tener una vocación especial para mirar a un niño a los ojos, ver que sufre, y decidir que la solución es destruirlo. No cualquiera tiene ese talento. Se necesita sangre fría. Se necesita cálculo. Se necesita, sobre todo, un desprecio absoluto por la humanidad. Por eso, solo los políticos más decididos, más inmorales, más desesperados por conservar poder, son capaces de hacerlo. Y lo están haciendo. Han declarado la guerra a la infancia trans y no binaria con una frialdad que no deja margen a la duda. No se equivocan. No están mal informados. No tienen dudas. Saben exactamente qué hacen y lo hacen con orgullo. Con alevosía. Con la satisfacción de quien aplasta algo frágil solo para escuchar cómo cruje. Estos políticos han descubierto un enemigo perfecto, niños indefensos que no encajan en la norma. ¿Quién podría defenderlos sin pagar un costo político? ¿Quién se va a jugar por los que apenas comienzan a hablar? Ellos lo saben. Y por eso atacan. Porque es fácil. Porque es cobarde. Porque es rentable. Han diseñado un plan minucioso. Lo disfrazan de preocupación, pero no es más que una estrategia de sometimiento. Prohíben a los docentes respetar identidades. Castigan a los médicos que atienden. Persiguen a los padres que acompañan. Persiguen con leyes, con insultos, con omisiones. Lo hacen desde los parlamentos, los micrófonos y las redes sociales. Lo hacen con sonrisas y con cinismo. Y mientras tanto, los niños caen. No buscan proteger a nadie. Buscan quebrar. Necesitan que esos niños no lleguen a adultos con dignidad. Necesitan que crezcan con miedo, con culpa, con vergüenza. Necesitan que nunca se sientan lo bastante humanos como para exigir respeto. Porque un niño que sobrevive intacto es un adulto que puede resistir. Y eso les aterra. Su miedo es lo único auténtico que tienen. Tienen miedo de perder el control. Miedo de que las nuevas generaciones no se traguen su farsa. Miedo de que la diversidad los deje en evidencia. Miedo de que los niños aprendan a pensar por sí mismos y los manden al basurero de la historia, que es donde pertenecen. Pero no lo van a admitir.
Son muy cobardes para eso. Así que hablan de valores. Hablan de confusión. Dicen que hay que esperar, que es por su bien. ¿Por su bien? Por su bien los aíslan, los censuran, los despersonalizan, los empujan al abismo. ¿Ese es el cuidado que ofrecen? ¿El futuro que prometen? ¿Una infancia borrada para que ellos no tengan que dar explicaciones? Esta no es una discusión sobre ideas. Es un crimen social. Un crimen político. Frío, estructurado, deliberado. Están ejecutando una política de daño. Una maquinaria que opera con precisión quirúrgica, corta la lengua, cierra los ojos, tapa los oídos. Niega atención médica, impide educación respetuosa, censura hasta el derecho a nombrarse. Y todo eso lo hacen por cobardía. Porque no pueden con la verdad. Porque les aterra que exista algo que no controlan. Les perturba que un niño pueda decir esto soy sin pedir permiso. No soportan que haya vida fuera de sus moldes. Entonces, en lugar de ensanchar la sociedad, la estrechan. La aprietan hasta que sangra. Y mientras tanto, se llenan la boca de frases huecas. Protejamos la inocencia. ¿Qué inocencia destruyen cuando silencian a un niño? Respetemos la biología. ¿Qué respeto tienen por la ciencia cuando ignoran todo lo que dice? Defendamos la familia. ¿A cuál familia? ¿A la que repudia o a la que acompaña? Su retórica es una carcasa podrida. Una fachada que esconde exactamente lo que son, verdugos institucionales con traje y banda presidencial. La infancia trans y no binaria no les importa. No la conocen. No la entienden. No la quieren entender. Solo les importa conservar poder, votos, influencia. Y si tienen que sacrificar a una generación para lograrlo, lo harán. Ya lo están haciendo. Y no les tiembla la mano. Cada vez que impiden que un niño diga su nombre, están clavando una aguja en su identidad. Cada vez que prohíben un material educativo, están arrancando una página de su historia. Cada vez que promueven el miedo, están garantizando que ese niño crezca roto. Y eso no es negligencia. Es intención. El dolor que provocan es planificado. La angustia que generan es buscada. La soledad que imponen es su herramienta más eficaz. Quieren que esos niños se sientan solos, equivocados, malditos. Quieren que se autocensuren, que se autoeliminen, que se desaparezcan a sí mismos sin dejar huella. Y cuando lo logran, celebran. Se abrazan entre ellos, se felicitan por haber puesto orden. Porque para ellos, un niño destruido es un triunfo. Es una prueba de que su sistema funciona. Porque su sistema no se basa en cuidar, sino en controlar. Y nada se controla mejor que un ser humano quebrado. Pero no les basta con quebrar. También quieren que nos quedemos callados. Que los aplaudamos mientras destruyen. Que los escuchemos decir que es por el bien común y que asentamos con la cabeza. Quieren arrasar y encima tener razón. Quieren el poder, el silencio y el aplauso. Y no lo van a tener. Vamos a nombrar todo lo que hacen. Vamos a mostrar la violencia que esconden en sus leyes. Vamos a señalar su cobardía cada vez que se disfracen de protectores. Vamos a recordar sus nombres cuando ya no puedan esconderse detrás de un cargo. Porque no vamos a dejar que sigan matando simbólicamente a nuestros niños. Porque no vamos a permitir que se siga confundiendo autoridad con impunidad. Porque no vamos a vivir pidiendo permiso para existir. Si ellos no tienen vergüenza para dañar, nosotros no vamos a tener miedo para defender. Y cuando sus discursos se derrumben, cuando sus políticas queden en evidencia, cuando el mundo vea que lo que hicieron fue torturar emocionalmente a miles de niños para evitar tener que debatir, vamos a estar ahí. Y vamos a contar todo. Y no vamos a perdonarlos. Porque no se lo merecen. Porque ningún niño merecía esto. Y porque nunca más vamos a dejarlos solos con el poder de destruir.
Jamás pensé que iba a decir esto, pero siempre lo supe. Siempre sospeché que todo era una farsa. Cada curso obligatorio, cada sonrisa en un video de diversidad, cada frase prefabricada sobre inclusión, todo olía a cartón pintado. Pero era lindo creérselo. Fingir que el mundo cambiaba, que los recursos humanos eran valientes, que las empresas tenían alma. Qué placer tan dulce dejarse engañar. Hasta que llegó el momento de elegir entre principios y conveniencia, y eligieron exactamente lo que imaginé desde el principio, lo rentable. Resultó que la cultura corporativa tenía fecha de vencimiento. Justo como nosotras. Durante casi 2 décadas nos exigieron cursos anuales de diversidad, equidad e inclusión. Nos decían que eran fundamentales, que formaban parte de la cultura de la empresa, que eran obligatorios porque esos valores eran esenciales para convivir, para construir un entorno laboral respetuoso. Nos mandaban recordatorios, nos enviaban mensajes automatizados, nos citaban si no los hacíamos, nos decían que el compromiso era una responsabilidad de todos. El Departamento de Recursos Humanos era implacable. Estaban encima. Te advertían. Te controlaban. Hacías el curso, lo aprobabas, marcabas la casilla, y pasabas a formar parte de esa gran máquina que decía que la diversidad importaba. Una y otra vez. Año tras año. Una estructura global de cumplimiento que nos decía que nuestra existencia como personas trans y no binarias tenía un lugar, aunque fuese condicionado, simbólico, funcional. En paralelo, muchas de esas personas que trabajan o trabajaban en recursos humanos llenaban sus perfiles de LinkedIn con publicaciones sobre inclusión. Compartían artículos, posteaban reflexiones, levantaban la voz en nombre de la equidad. Convertían el lenguaje de la diversidad en una marca personal. Usaban nuestras luchas como plataforma de ascenso profesional. Hablaban de la cultura corporativa como si fuera una doctrina moral. Como si compartir un enlace o subir una foto desde un evento de Pride los convirtiera en personas éticas. Se mostraban como agentes de cambio. Como si ser una buena persona se pudiera demostrar con una publicación mensual sobre derechos humanos. Y lo más perverso es que muchas de estas personas estaban convencidas de su propia narrativa. Creían que eran parte de algo justo. Y lo vendían como tal. La diversidad era el lenguaje que había que hablar si querías avanzar, si querías trabajar en una multinacional, si querías proyectar sensibilidad social. Y entonces llegó 2025. Y llegó Donald Trump. Y su gobierno eliminó de un solo golpe todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión dentro del aparato estatal. Borró las menciones. Cerró los programas. Quitó los recursos. Dejó fuera del lenguaje institucional a las personas transgénero y no binarias. Nos convirtió en inexistentes en los documentos, en los informes, en las estadísticas. No fue una decisión ideológica. Fue una estrategia sistemática de erradicación simbólica. Una limpieza por omisión. Y entonces, como efecto dominó, muchas empresas internacionales comenzaron a retirar en silencio esos cursos que habían sido obligatorios durante 20 años. Sin explicar nada. Sin anunciar el cambio. Simplemente los quitaron. Desaparecieron. Como si nunca hubieran existido. Como si esas palabras, esas promesas, esas políticas, hubieran sido parte de un error temporal. Pero lo más revelador no fue la retirada de los cursos. Lo más devastador fue el silencio. De repente, todas esas personas que hablaban de diversidad, de equidad, de inclusión, desaparecieron del discurso. Quedaron en silencio. No hubo publicaciones de protesta. No hubo declaraciones. No hubo ningún mensaje lamentando la desaparición de esos programas. Nadie explicó nada. Nadie se quejó. Nadie dijo que era una vergüenza. Nadie denunció el retroceso. Los mismos que durante 2 décadas exigieron, promovieron, fiscalizaron y celebraron esos cursos, ahora se callaban. Y con ese silencio sellaban la traición. Confirmaban que no creían en nada de lo que decían. Que lo hicieron porque había que hacerlo. Porque era obligatorio. Porque daba puntos. Porque vendía. Porque formaba parte del paquete de valores aceptables en el mercado laboral global.
Pero no porque les importara lo que nos pasara a nosotros. No porque nuestras vidas fueran valiosas para ellos. Y no es que se hayan retirado del todo. Algunos siguen posteando. Algunos todavía suben un enlace, una frase motivacional, una foto de archivo de algún evento de diversidad. Pero ahora lo hacen con miedo. Muchas personas que aún comparten contenido sobre inclusión están siendo bloqueadas. Aisladas. Desconectadas. Porque otros temen ser asociados con un discurso que ya no es políticamente rentable. Y lo más escalofriante es que entre quienes bloquean hay muchos gays cisgénero. Personas que se beneficiaron directamente de todo ese proceso de normalización, pero que ahora se desmarcan para proteger su estatus. Porque a ellos no los afecta. Porque su identidad ha sido asimilada. Porque su lugar ya no está en disputa. Y entonces prefieren el silencio. Prefieren no arriesgar. Prefieren que nos borren a nosotros mientras ellos conservan sus puestos, sus carreras, sus contactos. El silencio de los gays cisgénero es aún más imperdonable. Porque ellos nos deben mucho. Nos deben demasiado. La posibilidad de casarse, de aparecer en los medios sin ser ridiculizados, de ocupar cargos públicos, de ser aceptados en sus trabajos, de tener representación legal. Todo eso fue posible porque personas trans existimos, resistimos, pusimos el cuerpo, enfrentamos la represión, cargamos con la marginalidad, nos expusimos cuando ellos aún callaban. Ellos llegaron después. Llegaron cuando ya había una grieta abierta. Cuando ya había una puerta forzada. Cuando ya había lenguaje. Y ahora, cuando nos quieren borrar de nuevo, no solo no nos defienden, sino que nos abandonan. Nos miran con distancia. Con vergüenza. Como si nuestra presencia los comprometiera. Como si fuéramos una carga. Un obstáculo. Un recuerdo incómodo de lo que ellos fueron antes de ser aceptados. Y no exagero. No estoy hablando en sentido figurado. No es una metáfora. Es un retroceso de más de 30 años en el sentido más cruel y literal. Volvimos a la marginalidad. Volvimos al silencio institucional. Volvimos a la negación médica, social, jurídica. Ya no se nos menciona. Ya no se nos nombra. Ya no existimos. Y nadie parece escandalizado. Nadie parece sentir que esto es una tragedia. No hay comunicados. No hay campañas. No hay alianzas. Los cursos desaparecieron. Las políticas se borraron. Las estructuras de cumplimiento se disolvieron. Y los que durante años se presentaron como nuestros aliados, como nuestros defensores, ahora se comportan como si nada hubiera pasado. Como si nunca hubieran dicho nada. Como si no nos conocieran. Y lo más perturbador es que siguen actuando como si fueran buenas personas. Como si su silencio actual no los convirtiera en cómplices. Como si su inacción no fuera una forma de violencia. Como si no hubieran participado activamente en el desmantelamiento por omisión. Porque eso es lo que está ocurriendo, nos están borrando. Y no lo están haciendo con leyes explícitas, sino con un mecanismo más eficaz, dejar de nombrarnos. Dejar de incluirnos. Dejar de capacitar. Dejar de enseñar. Dejar de hablar. El olvido como política. La omisión como forma de erradicación. Cuando una estructura como la de recursos humanos insiste durante 2 décadas en que la diversidad, la equidad y la inclusión son principios esenciales, no puede luego hacerse la desentendida. No puede retirarse en silencio sin asumir que está destruyendo exactamente aquello que dijo defender. Pero eso es lo que está ocurriendo. Una retirada sin explicaciones, sin resistencia, sin culpa. Una huida cobarde disfrazada de neutralidad. Ya no se publican artículos sobre inclusión, ya no se promueve la capacitación continua, ya no se fiscaliza el cumplimiento de ninguna política. Se acabó. Y ni siquiera se molestan en justificarlo. La falta de explicación es, en sí misma, un mensaje, ya no importa. Y lo más aterrador no es solo que nos hayan dejado solas. Es que muchas de estas personas, que antes se presentaban como líderes del cambio, ahora se comportan como si hablar de inclusión fuera un riesgo. Como si recordar que existimos pudiera mancharlos. Han internalizado el nuevo orden.
Lo aceptan. Lo siguen. Lo validan con su obediencia. Lo refuerzan con su pasividad. Porque para sostener una estructura de exclusión no se necesita solo un opresor. Se necesita una masa de gente cómoda que prefiere callar antes que incomodar al poder. Muchos de ellos saben exactamente lo que está ocurriendo. Conocen los despidos, las políticas internas que han cambiado, la eliminación sistemática de cualquier referencia a personas trans y no binarias en los procesos de selección, en los entrenamientos, en la comunicación interna. Pero eligen callar. Y ese silencio no es solo cobardía. Es cálculo. Es conveniencia. Es una estrategia para preservar su lugar dentro de un sistema que ha vuelto a volverse hostil hacia nosotras. Un sistema que ahora premia la conformidad, la obediencia, la neutralidad. Un sistema que ya no quiere diversidad, sino una ilusión de orden y pureza. Y mientras tanto, nosotras volvemos a ser el blanco fácil. No porque hayamos hecho algo. No porque hayamos fallado. Sino porque nuestra sola existencia pone en evidencia que la normalidad que quieren imponer es una farsa. Porque no encajamos. Porque no obedecemos al binarismo. Porque no les damos la comodidad de lo previsible. Y entonces nos silencian, nos excluyen, nos ignoran. Y los mismos que hablaban de nosotras en sus perfiles profesionales ahora borran nuestras menciones de sus discursos. Como si quitar nuestros nombres de un documento corporativo pudiera borrar también nuestra humanidad. Pero lo más repugnante es la traición de quienes compartieron beneficios con nosotras. Los que se llamaron aliados. Los que decían que su lucha era también la nuestra. Los que marchaban a nuestro lado cuando había cámaras. Esos hoy nos dan la espalda. Nos observan desde su comodidad conquistada y deciden que no vale la pena arriesgar lo que tienen. Prefieren su silencio a nuestra dignidad. Prefieren ser tolerados por los poderosos antes que estar con nosotras en el margen. Se aferran a una posición ganada con nuestra lucha y la usan contra nosotras. Nos expulsan del mismo discurso que ayudamos a construir. Todo esto revela que lo que se decía antes sobre inclusión era un engaño. No un error. No una ilusión. Un engaño deliberado. Usaron nuestro lenguaje, nuestras historias, nuestros cuerpos para construir una narrativa empresarial que les permitiera lucrar con la apariencia de justicia. Lo vendieron como cultura organizacional, pero era marketing. Era imagen. Era una burbuja que estalló apenas cambió el viento político. Y ahora nos dejan en el mismo lugar en el que estuvimos hace 30 o 40 años, solas, vulnerables, invisibles. Pero esta vez es aún más cruel. Porque no se trata de volver al pasado sin saberlo. Se trata de volver sabiendo. Se trata de un sistema que aprendió el lenguaje de la inclusión solo para poder vaciarlo cuando ya no le sirve. Se trata de empresas que simularon aprender para luego destruir con mayor eficiencia. Se trata de profesionales de recursos humanos que construyeron carreras enteras sobre una mentira y que ahora, al callar, confirman lo que siempre fueron, engranajes de un mecanismo de control, no de justicia. Y mientras ellos se reacomodan, mientras ellos limpian sus perfiles y ajustan su discurso al nuevo régimen, nosotras seguimos existiendo. Seguimos incomodando. Seguimos siendo lo que quieren eliminar. Pero no vamos a desaparecer porque ellos callen. No vamos a aceptar el regreso al silencio. No vamos a tolerar que quienes nos usaron ahora se comporten como si no nos conocieran. No me sorprende que muchas de estas personas sigan hablando de ética profesional mientras asisten en silencio a un proceso sistemático de eliminación. Son las mismas que repiten frases prefabricadas sobre buen liderazgo, cultura organizacional o sentido de pertenencia, pero no tienen el coraje mínimo de nombrar lo que está ocurriendo. Hablan de transparencia cuando conviene, de empatía cuando es seguro, de responsabilidad social cuando hay presupuesto para fingir. Pero frente a una ofensiva directa contra personas transgénero y no binarias, su integridad desaparece. No se arriesgan ni con una frase. Ni con una línea. Ni con un gesto. Ni con un esto está mal. Ese abandono no es pasivo. Es activo. No se trata solo de omitir una denuncia. Se trata de mantener funcionando estructuras laborales que han sido reajustadas para excluirnos, para hacernos invisibles, para hacer retroceder cada avance logrado.
Porque ahora mismo hay departamentos de recursos humanos diseñando procesos de selección que ya no incluyen lenguaje neutral. Hay políticas internas que borran las menciones a identidad de género. Hay manuales que vuelven a la norma binaria sin explicaciones. Y quienes implementan estos cambios lo hacen con la misma eficiencia con la que antes empujaban los cursos obligatorios de inclusión. Son los mismos. Solo cambiaron de dirección. La eficiencia es la misma. La convicción nunca existió. Ahora lo que existe es una sumisión ordenada al nuevo paradigma, disfrazada de profesionalismo. Siguen cumpliendo órdenes, siguen aplicando procedimientos, siguen actuando como si fueran neutrales. Pero no hay neutralidad en una estructura que excluye. No hay profesionalismo en una política que borra a seres humanos. No hay ética en una cultura empresarial que ajusta su discurso según el clima político del momento. Hay complicidad. Hay cálculo. Hay cobardía. Mientras tanto, nosotras seguimos pagando el precio. Nos enfrentamos a entrevistas donde ocultar la identidad es una estrategia de supervivencia. A formularios que no permiten nombrarnos. A empresas que han decidido volver a la época en que las personas trans no eran deseables ni visibles. Y todo esto ocurre mientras sus departamentos de recursos humanos se presentan como garantes de diversidad de pensamiento o ambientes seguros. Un cinismo intolerable. Una violencia disfrazada de normalidad. Y no se trata solo de lo que nos hacen. Se trata también de lo que le hacen a los demás al hacerles creer que esto es normal. Que está bien callar. Que está bien adaptarse. Que está bien fingir que nadie desapareció. Cada persona que hoy asiste en silencio a este proceso de exclusión aprende que la verdad no importa, que los principios son negociables, que el miedo manda. Se está entrenando a una generación de profesionales para obedecer sin pensar, para acomodarse al poder de turno, para callar ante la injusticia si eso garantiza estabilidad. Se está construyendo una cultura del abandono. Y en ese abandono, nosotras quedamos solas otra vez. Pero esta vez no es porque no haya lenguaje, no es porque no haya historia, no es porque no haya ejemplos. Esta vez hay todo eso. Lo que falta es coraje. Lo que falta es humanidad. Lo que falta es consecuencia. Porque quienes hoy callan saben lo que están haciendo. Y lo hacen igual. Porque creen que nadie va a recordarlo. Porque creen que cuando todo esto pase, podrán retomar su discurso de inclusión sin que nadie les exija rendir cuentas. Porque suponen que el olvido los protegerá. No será así. No vamos a olvidar quiénes fueron. No vamos a olvidar quienes nos dejaron caer. No vamos a permitir que vuelvan a levantar banderas que no defendieron cuando era necesario. Porque cuando la dignidad de una comunidad es destruida en tiempo real, quien calla participa. Quien se borra se vuelve ejecutor. Quien desaparece, legitima. Hay un fuego que vive dentro de ustedes que ningún adulto puede apagar. Por más que lo intenten, por más que griten, por más que golpeen con palabras o con silencio, ese fuego no se apaga. Lo llevaban adentro antes de que pudieran nombrarlo. Y aunque muchos intenten convencerlos de que no deben sentirlo, de que no deben encenderlo, de que deben negarse a sí mismos para complacer a quienes los miran con desprecio o con miedo, ese fuego está ahí. Es suyo. Les pertenece. Y no se lo deben a nadie. Ustedes no vinieron al mundo para agachar la cabeza. No nacieron para pedir permiso por existir. No vinieron a repetir las reglas viejas que asfixian a todos. Vinieron a romperlas. Vinieron a mostrar lo que el mundo no quiere ver, que hay otras formas de ser, otras formas de vivir, otras formas de amar. Que no hay cárcel, ni escuela, ni familia, ni Dios que pueda borrar la verdad de lo que son. Que no hay ley que pueda borrar la certeza que sienten en el cuerpo cuando se miran con los ojos de la libertad. No están rotos. No están confundidos. No están perdidos. Los que están rotos son los que no toleran su existencia. Los que están confundidos son los que creen que la obediencia es virtud. Los que están perdidos son los que educan en el odio, los que enseñan a odiar a quienes no encajan. Esos adultos que se dicen salvadores y no hacen más que castigar la diferencia.
Esos que los acusan de cosas que no entienden, esos que temen lo que ustedes representan, no tienen ninguna autoridad sobre su alma. No les crean cuando les dicen que tienen que esperar a ser mayores para decidir sobre sí mismos. No les crean cuando les dicen que la ciencia no los respalda. No les crean cuando los tildan de ideología o de moda o de enfermedad. Ustedes son lo real. Ustedes son lo que vendrá. Lo nuevo, lo que renace. Y esa verdad vive en su carne y no pide disculpas. No pide permiso. No busca aprobación. Grita. Desafía. Avanza. La libertad no es algo que se mendiga. Es algo que se toma. Se arranca con uñas, con dientes, con palabras, con lucha. Y sí, a veces se hace en silencio, por dentro, resistiendo cuando nadie mira, sobreviviendo a las miradas, a los gestos, a las burlas. Pero otras veces se hace en voz alta, con rabia, con fuego, con desobediencia. Porque no hay honor en adaptarse a un mundo que los desprecia. No hay virtud en ceder ante quienes les exigen que se traicionen para encajar. No se dejen domesticar. No se dejen reducir a etiquetas inventadas por adultos cobardes. No se dejen convencer de que el dolor que sienten es culpa suya. No es culpa de ustedes si hay quienes no los entienden. No es culpa de ustedes si hay quienes lo rechazan. Es culpa de un sistema podrido que necesita destruir lo que no puede controlar. Un sistema que prefiere verlos apagados, dóciles, sumisos, que verlos libres y felices. Ustedes no son débiles. No se lo crean. Tienen una fuerza que aterra a los que viven de imponer miedo. Una fuerza que nace del cuerpo y del alma. Que desafía siglos de control, siglos de castigo, siglos de religión y de normas hechas para fabricar obediencia. Ustedes son lo contrario de la obediencia. Son lo que nace cuando el miedo ya no alcanza para someter. Y aunque quieran aislarlos, aunque les digan que están solos, no lo están. Hay quienes luchamos por ustedes. Hay quienes no vamos a callar mientras los ataquen. Hay quienes no los vamos a dejar caer. Porque su existencia no es solo válida, es necesaria. Ustedes hacen que el futuro valga la pena. Ustedes son la grieta por donde se cuela la vida nueva. La que ya no pide permiso. La que ya no se oculta. La que dice basta. Están del lado correcto de la historia. Están del lado del deseo, del cuerpo, del alma que no se somete. Están del lado de quienes no aceptan vivir de rodillas. Y sí, los van a atacar. Van a intentar romperlos. Van a llamarlos monstruos, errores, amenazas. Pero ustedes no son el error. Ustedes son la respuesta. La respuesta a siglos de negación. La respuesta al castigo. La respuesta al binarismo absurdo que nos quiere dividir y controlar. Sean fuego. Sean caos. Sean ternura inquebrantable. Sean lo que nadie espera y lo que todo el mundo necesita. Sean ustedes mismos, incluso si tiemblan. Incluso si duele. Incluso si parece que están solos. Porque del otro lado del miedo está el poder. Un poder que nadie les puede quitar. Porque no lo deben a nadie. Porque lo llevan dentro. Y porque el simple hecho de existir ya es un acto de rebelión. Que nadie les robe el derecho a ser quienes son. Que nadie les diga que no tienen derecho a nombrarse, a transformarse, a cambiar, a decidir. La vida no es de los que obedecen. La vida es de los que se atreven. Atrévanse. Y cuando lo hagan, recuerden que ustedes no son el problema. Son la promesa. La que ningún sistema podrá borrar. Porque cuando un niño o una niña o una criatura trans o no binaria se pone de pie, el mundo tiembla. Y ese temblor es libertad.